Todos ya hemos escuchado de OPPT, pero si bien todo suena un poco fantasioso, hay mucha información que ronda y no es totalmente verídica. Es por este hecho que me vi en la obligación personal de investigar, y este es el resultado de esa investigación, la cual expresaré muy resumido, pero el objeto es que usted, que está leyendo, investigue más a fondo cada uno de los hechos mencionados a continuación. Empezaremos por 1302. El Papa Bonifacio VIII emite una bula papal que, según el derecho canónico vigente, si no es revocada en el plazo de 28 días, ciclo lunar, se vuelve ley. Esta bula papal se llama Unam Sanctam Ecclesiam, una santa iglesia. Esta bula toma la figura del fideicomiso, que es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas llamadas fideicomitente o fiduciante transfiere bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona. Esto determina el régimen de administración fiduciaria de la primera bula, que hasta el día de hoy sigue vigente. Bonifacio VIII en la bula afirma que Dios le había entregado todos los títulos y propiedades de la tierra al Vaticano. ¿Y cómo fue eso posible? Bueno, él asegura que Dios, al enviar el diluvio, eliminó todo lo que estaba sobre el planeta, dejando solo el arca, y que ésta representaba la única Santa Iglesia, que por lo tanto, como él es descendiente de primera línea de Noé, todo le pertenece, ya que todos los seres se perdieron en el mar en ese acto. El fideicomiso o trust creado tiene la siguiente distribución. Está el disponente, que en este caso es Dios. Está el fondo o contenido del trust, que en este caso es el mundo y todos sus habitantes. Está el administrador, que sería el Vaticano, y a su vez el Papa como sumo pontífice. Por último está el beneficiario, que es el Vaticano nuevamente y el Papa como su líder. En resumen, se hace dueño del mundo y como está encargado de administrarnos, lo hace rigiendo sobre todo lo que existe y los frutos de esa administración son entregados a su vez a ellos mismos. Esto fue así, regido el mundo por la Iglesia, fue adquiriendo más y más poder, por lo que fue necesario ampliar y la forma de hacerlo fue generando nuevos trusts en lo que la Iglesia, como disponente, le entrega las tierras bien delimitadas en administración a la realeza para que las administre, y a su vez le entreguen los beneficios de esa administración de vuelta a la Iglesia. ¿Te suena familiar? En 1455 el Papa Nicolás V se declara dueño de todo el mundo y sus habitantes. Sus bienes y derechos a expropiar, no tendrás nada y serás feliz, ejecutando el mismo sistema de trust, el cual se perpetúa hasta el día de hoy. Con este acto se vuelve legal la venta de títulos, convirtiéndonos en dueños de papeles, pero no de los bienes. Así fueron publicadas más bulas a lo largo de la historia hasta que en el año 1537 el Papa Alessandro I, o también conocido como Paul III, se hace dueño además de las almas. Incluye las almas de los seres vivientes en la tierra en el trust. ¿Cómo logra esto? Con el bautismo, haciendo que se logre considerar como una ordenanza de Cristo y requisito para ser cristiano. En 1666 se emite el documento Sestui Quevie Act, el cual invito a buscar ya que está disponible en las plataformas oficiales de estos organismos corruptos. Básicamente, dice que los seres humanos nacidos no tienen la capacidad para manejar su vida, haciendo que si después de 7 años no reclaman ese derecho a la autodeterminación, se declaran muertos, dándole el poder a la autoridad superior para comercializar en su nombre. Y para eso se crea el proceso de registro en el que se elabora su ficción jurídica, que no es nada más que una ficción literaria como cualquier otra, pero que con el desconocimiento de todo esto por la población general, da paso a todo el sistema de esclavitud actual. Les recomiendo buscar sobre el gran incendio de Londres que justamente ocurrió en ese tiempo. Así fue creciendo el poder sobre la humanidad, usando la banca como arma principal para obtener más poder sobre instituciones y estados, hasta que llega el año 1776, que se firma la independencia de Estados Unidos, generando la Constitución que garantiza la felicidad de los ciudadanos, prohibiendo la esclavitud de cualquier tipo, ratificando la religión como camino a esa felicidad.
Ese mismo año, el 1 de mayo, se fundan los Illuminatis, cuyo objetivo principal, según su propia descripción, es oponerse a la influencia religiosa. Curioso, ¿no? Esta institución logra infiltrar poco a poco personal en la mayoría de las instituciones del país y, como está respaldada por el banco, puede presionar a tal punto que logra modificar la Constitución, y en 1781 comienza la vigencia de esta modificación y se crea un nuevo trust de forma descarada, ya que teniendo el control de las instituciones es más fácil ocultar la información. Este trust sigue las mismas características de las anteriores, solo que los beneficiarios se retira al Vaticano y en su lugar se deja a la familia Rockefeller y sus herederos. Ya en 1783 entra en vigencia la nueva Constitución, eliminando la prohibición de aplicar sistema de esclavitud que estaba en la 13ª enmienda, dejando paso libre a su plan. En 1912 ya se decreta la obligación de registrar a los recién nacidos. Al año siguiente se crea la Reserva Federal. En 1929 se genera una crisis del mercado, con lo que se beneficia a la banca incrementando su poder. En 1930 se crea el BIS, Bank for International Settlements, quien es el regulador de la economía mundial. En 1934 se crea la SEC, Securities and Exchange Commission, en la que se registran todas las empresas que quieran comercializar a nivel internacional, volviéndose un requisito para el comercio. En ese mismo año se coacciona a todos los países, pero solo 194 aceptaron registrarse, pasando de ser estados a corporaciones. Es importante mencionar que 5 países no firmaron, y estos son Libia, Irán, Corea del Norte, Rusia y China. Es en este acto de confianza extrema que les funcionó por muchos años, pero fue la causa de su caída, ya que al inscribirse en la SEC, todas las corporaciones, incluyendo el Vaticano, la City de Londres y el Capitolio, quedan bajo la jurisdicción por el Código de Regulación de la SEC, y este código es el ya famoso UCC. Con este acto, el UCC se convierte en la ley superior sobre la ley común. Decretos de ley, constituciones, tratados internacionales y todas las leyes que usan las corporaciones. Es importante comprender la potencia que fue otorgada a un código, un simple código, extenso, engorroso claramente, pero un simple código como lo es un código laboral o el reglamento interno de una empresa. Es aquí donde todo comienza, cuando Citibank en el año 2011 se encuentra con un inconveniente para lanzar unos nuevos productos, y para solucionar esto contratan a 3 abogados: Caleb Paul Skinner, Hollis Randall Hillner y Heather Antucci-Jarraf. A ellos primero se les otorga acceso total a todo el código UCC, para después realizar una investigación sobre el circuito bancario internacional y la relación con las corporaciones, para así hacer un plan de acción y poder lanzar estos productos. Al realizar esta investigación, se dan cuenta de que los gobiernos ahora son corporaciones, y estos, junto con los bancos, han creado un sistema de esclavitud contra la humanidad, con el fraude de los certificados de nacimiento, el fraude de los préstamos del sistema bancario, el fraude del bond, las bulas papales, la realeza, etc., por lo que comienzan a redactar pruebas, y todas estas pruebas fueron recopiladas en un informe, el cual se llama Final Paradigm Report, o Final Bullet. Esta recopilación es entregada a Donald Trump en el año 2017, a la que él responde que no puede hacer nada al respecto, ya que no cuenta con el poder, y es ahí cuando le entregan la Military Order, la cual básicamente lo obliga a tomar acción o dejar su cargo. ¿Y qué acción debe tomar? Pues la de exterminar el sistema de esclavitud vigente. Es en ese momento que se firma la orden ejecutiva, y los militares estadounidenses hacen todo lo que ya sabemos, comenzando por Estados Unidos y continuando por el mundo. Con todo esto mencionado, la pregunta es ¿qué es OPPT? Bueno, es solo una herramienta, un sistema de documentos y formularios que se generaron por estos 3 abogados que bloquean y embargan todo lo que está dentro de la SEC. Esto se logra al tener un vasto conocimiento del código UCC, sumado al adquirido. Pudieron usar todo esto en su contra. Se crea además un trust, y en este trust se deja como disponente al primer creador, como fondo al mundo y todos sus habitantes, lo que incluye a la SEC, por ende a todas las corporaciones. Como administradores se colocan ellos 3, y como beneficiarios se deja a la eterna esencia, dejando todo esto congelado, embargado. Después se restituye la Constitución de 1776, restituyendo la 13ª enmienda que prohíbe la esclavitud, dejando así la Constitución original como la válida.
Ya con todo este proceso congelado, es solo cuestión de estudiar los documentos que dejaron hechos, de tal manera que no pudieran ser rebatidos, ya que al usarlos bien, tienen poder legal contra los sistemas actuales embargados. Lo mejor de todo esto es que cualquier ser vivo del mundo puede informar que es una eterna esencia, y que está encarnada en este cuerpo, que no es la ficción legal creada. Con esta nueva eterna esencia, tiene todos los derechos del beneficiario de ese trust, y en ese acto no reconoce todos los tratos, contratos, obligaciones o deberes que fueron impuestos a esa ficción jurídica de forma de fraude, ya que nunca fue informado en su totalidad de toda esa información. Es aquí donde radica la importancia de conocer toda la historia, interiorizar tanto en las jerarquías de las fuentes como la ley natural, el código UCC y los documentos de OPPT para poder aplicar claramente los documentos en las distintas situaciones que mientras el sistema actual sigue activo debemos aplicar en contra de sus abusos. Los documentos, después de entenderlos y comprender todo su efecto, se deben firmar con tinta violeta, ya que eso obedece a la ley natural y la huella dactilar debe ser imprentada en color rojo.